Hola, hoy quería hablar de los OPARs. ¿Qué quiere decir? OPAR es un acrónimo que básicamente son siglas que se pronuncian como una palabra. En este caso, si lo traducimos al español, quiere decir artefacto fuera de lugar. Se pueden encontrar miles de ellos, en su mayoría son falsos, otros ponen en duda y hay otros que pareciesen ser legítimos. Solo expondré algunos y veremos si hasta el día de hoy son falsos o no. El primero, el martillo de Kingody, fue encontrado por un científico en la cantera de Kingody, Escocia. El martillo estaba incrustado en un bloque de piedra. Esto significa que tendría la misma edad que los restos de los fósiles que se hallaron cerca, alrededor de 400 millones de años, cosa que contradice la aparición del humano. Pero eso no es todo, ya que el metal apenas mostró signos de oxidación, y la madera se tendría que haber hecho polvo por el paso del tiempo. Esto rompería la lógica de la historia. Ahora, si intentamos buscar una explicación, este martillo fue adquirido por Carl Edward Baud, o como se diga, un creacionista que afirma haber descubierto huellas humanas con las de los dinosaurios. Existieron personas que piensan que su tesis del creacionismo le han dado la espalda, ya que sus teorías y sus métodos pareciesen un tanto fraudulentos y dudosos. Según él, afirma que la roca en donde se encontró el martillo cuentan con más de 400 millones de años, pero curiosamente nunca presentó pruebas. Además suele resguardarlo celosamente, negándose a que se hagan pruebas de carbono 14. Tampoco existen evidencias de la petrificación del mango de madera. En el siglo XIX, mineros usaban martillos similares, que posiblemente a uno de ellos se le habría perdido. Por lo tanto, al negarse a que se haga un estudio, deja mucho que desear. Si realmente fuese de esa época, no tendría que rehusarse. Además, cuando busqué sobre este martillo, encontré otro martillo más de Londres o Texas. Londres es una comuna de Texas, en Estados Unidos. Hasta ahí está bien. El problema es que aparecen las mismas fotos. De hecho, me hace hasta dudar a qué país pertenece. Si existieran dos, tendría que haber más fotos. ¿Por qué hay tan pocas fotos? Si tengo que concluir esto, yo lo determinaría como falso. Algo sin pruebas, solo por palabras, y que además se niegue a que se hagan estudios, le quita la credibilidad. El segundo, los aviones precolombinos. Antes de la llegada de los españoles, existía una civilización llamada Tolima, quien combatió fuertemente oponiendo gran resistencia, ya que estaban bien organizados y contaban con estrategia defensiva. Pero no fue suficiente. Tras su conquista, se encontraron alrededor de 100 ornamentos religiosos funerarios de oro. Varios de ellos parecían peces, insectos y pájaros. Alrededor de 10 parecían aviones de combates modernos. Y esto es lo que trajo polémica. En caso de ser cierto, sí podría entrar como OPAR. De lo contrario, se llamaría fraude. Los que defienden que son aviones solo se refugian más que nada en esos 10 objetos. De hecho, se hicieron pruebas a escalas mayores para comprobar si realmente podía volar. Y efectivamente volaron, pero lo que no se dijo es que se hicieron algunas modificaciones para que pudiese volar. Además existen peces voladores de agua dulce que tienen un gran parecido. Y como comenté en un video pasado, es común que una persona intente plasmar cosas que ve en su entorno. También pueden combinar y deformarlos a su antojo, como el cubismo, el surrealismo. En tanto, los otros objetos restantes, como ranas, lagartijas, felinos, no entrarían en la categoría OPAR. Solo dejan claro los grandes artistas que eran. También fueron alfareros, fabricando ollas y jarras. Ahora si te preguntás por qué se encontraban en las tumbas estos objetos de oro, creo que sería como un amuleto de la buena suerte, para encontrar el camino correcto al más allá, o que les sirva como algún tipo de pago para acceder al otro mundo. La verdad no pude encontrar información sobre ello, ya que no hay mucha, pero desde mi punto de vista, simplemente esto no es un OPAR, ya que se toma en cuenta a unos pocos, y los demás los excluyen completamente, y aún entrando en su juego, de todas maneras, se pudo explicar. El tercero, en Grecia en el año 1900,
Un barco de pescadores de esponjas se desvió de la ruta a causa de una tormenta y se dirigieron a recolectar esponjas frente a la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Bajando unos 60 metros de profundidad, se encontraron con un buque griego que había naufragado hace más de 2100 años, contando con grandes tesoros, como esculturas, joyas, armas, muebles de la antigua civilización griega, y entre ellos se encontraba este mecanismo, que hoy en día se le considera como el primer ordenador analógico, aunque es muy probable que antes de este se hicieran otros, ya que lo veo muy difícil que de primera intención se creara un mecanismo tan complejo para la época. Se hallaron más de 80 fragmentos. El aparato se encontraba contenido dentro de una caja de madera. Sus dimensiones son unos 33 centímetros de altura, 18 de ancho y 8 de profundidad. Poseía entre 33 y 34 engranajes dentados, hechos de bronce, cubiertos de inscripciones en griego. ¿Y qué era esto? Lo podría llamar como un almanaque mecánico, ya que describe las posiciones de las estrellas prominentes y los signos del zodiaco en el ciclo anual, utilizado como un calendario solar y lunar hasta 19 años de vida. También estaba calculado los años bisiestos y marcaba el momento de los Juegos Olímpicos, entre otros deportes. Con respecto al fabricante, aún es un misterio. Lo que sí se sabe es que en la parte frontal del mecanismo figuran escritos en el dialecto corintio, aunque también existe una fuerte tendencia a creer que proviene de Siracusa, el pueblo de Arquímedes. Arquímedes fue un gran astrónomo y matemático griego, quien fue asesinado por un soldado romano, mucho antes del naufragio griego de Anticitera. Se sabe que él ha creado dispositivos mecánicos que ilustran teorías de eventos astronómicos. U otra posibilidad es que se haya tomado en cuenta el conocimiento de uno para complementarlo en otro. Entonces, desde mi perspectiva, este artefacto es totalmente legítimo. Es un verdadero OPAR. No necesariamente tiene que ser un viajero del tiempo que deje sus cosas y se vaya. No necesariamente tiene que ser hecho por manos extraterrestres. Tampoco es necesario que tenga que ver con mundos paralelos. También puede ser hecho por una persona de la época que está muy adelantado para su tiempo, en el cual destruye la cronología histórica que se tiene calculado. Se adelantó más de 1400 años, fecha donde recién comenzaron a salir los primeros relojes astronómicos. El cuarto, batería de Bagdad. En 1938, un arqueólogo alemán desterró un jarrón de arcilla que contenía un cilindro de cobre con una barra de hierro adentro. Había estado excavando en esa tierra, ya que se dice que estaba el jardín del Edén y la torre de Babel, a lo que hoy son Irán e Irak. En un tiempo estaba en las vitrinas del Museo Nacional de Irak, pero cuando estalló la guerra hubo saqueos y destrucción, y tristemente desapareció. Este jarrón se compone en 3 partes: el recipiente de arcilla color amarillo claro, un cilindro hecho de una hoja de cobre enrollada fijado con asfalto en la parte superior, y una vara de hierro dentro del cilindro. El recipiente mostraba signos de corrosión, y en las primeras pruebas revelaron un agente ácido como vinagre o vino. Se realizaron pruebas posteriores pero con réplicas, y confirmaron que las baterías de Bagdad pueden conducir corriente eléctrica entre 5 y 8 voltios. Ahora, si lo conectaban en serie, podrían producir más tensión, pero nunca se han encontrado cables para probar si lo usaban de esa manera, ya que en un principio se encontró un jarrón, pero luego en los alrededores comenzaron a encontrarse más, incluso más grandes. Con respecto a la época, algunos dicen que fue alrededor de 200 años antes de Cristo, en la época del Imperio Parto, aunque este imperio no era conocido por sus logros científicos, pero sí conocido como hábiles guerreros. Otros dicen que el jarrón pertenece al Imperio Sasánida, que posiblemente se da una identificación errónea del recipiente o del sitio donde fueron encontrados. Otro posible uso era para dar aspecto dorado a los objetos. De hecho, se hizo el experimento por el ingeniero
Wheeler Gray, o como se diga. Galvanizar en 2 horas una estatuilla de plata con electrolito de jugo de uva. Pero el resultado no fue tan alentador. En ese tiempo no se puede lograr. Se necesitaría como 10 días o más de trabajo constante para dar ese aspecto dorado. Además, la varilla de hierro se desintegraría en poco más de un año, aunque a lo mejor lo sabían y lo usaban hasta que su tiempo de vida acabara. Estas dos son las creencias más remarcadas con respecto a este recipiente. A mi criterio creo que es legítimo OPAR, no con tanta seguridad como el anterior, porque en sí no está totalmente confirmado si su utilidad era una o las dos. Algunos dicen que es un fraude porque el voltaje es demasiado bajo para alumbrar, y no hay ninguna evidencia de que lo pusieran en serie, ya que no se encontró algún tipo de cable o conductor. Tampoco se encontró una lámpara, y eso efectivamente juega mucho en contra, pero también es posible que tenga menos posibilidades de resistir el paso del tiempo. Creo que es OPAR porque simplemente tiene la capacidad de generar energía. Incluso en pruebas se reveló un agente ácido como vinagre o vino, cosa que es necesaria para que funcione. Ahora, ¿qué uso le dieron? No se sabe, pero de que produce energía, la produce. Pienso que es recién la fase inicial de la energía, por eso es tan primitivo, por eso no se encuentran cables o algunas lámparas. Pero bueno, cada quien tiene pensamiento libre de creer o no. La verdad que este video fue complicado de hacer, porque cuando se catalogan como OPAR, generalmente no existen muchos registros, y por eso salen demasiados falsos, y los que se pueden estimar la fecha, no se sabe cuál es la intención del creador, porque ya no está con nosotros. Los objetos sufren mucha degradación con el tiempo. Muchos no tienen escritos, y si los tienen, no suelen encontrarse completos o claros. Además, mayormente surgen dos corrientes de pensamientos, los creyentes y los no creyentes. Y cuando busqué, llegó a un punto en donde te confunden, porque algunos tienen buena lógica en ambas partes. Por eso esto depende más que nada de tu decisión. Yo aporté lo mío y mi perspectiva. Bueno, en fin, espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Saludos.